Omití mencionar que está presente y nos acompaña en esta tarde-noche el gran escritor y poeta Alfredo Carlino. Le agradecemos su presencia. Para dar apertura a este acto, invitamos al señor vicegobernador de la provincia de Buenos Aires a hacer uso de la palabra. Habla el compañero Gabriel Mariotto. Muchísimas gracias. No sale, ¿no? Hola, ahora sí. Muchísimas gracias a la compañera locutora, a las compañeras y compañeros que están presentes. Por supuesto a Ernesto, a los dos Ernestos, a Aritz y sobre todo a don Arturo Jaureche, que nos permite esta juntada de compañeros, de amigos, en un ámbito muy formal, pero que tiene la informalidad de ese amor por el hombre que cuando tuvimos oportunidad de leerlo alguna vez, de pibe sobre todo, nos cambió para siempre el formato de abordar los temas. Hay un antes y un después en nosotros. No somos la misma persona después de leer a Jaureche, y leyendo un poquitito nomás ya aprendimos la forma de dónde poner el cristal para observar lo que ocurre en las coyunturas. Creo que no hay intelectual como don Arturo que tenga la claridad conceptual de permitirnos una matriz de pensamiento y que rápidamente por la vulgaridad con que lo cuenta, digo vulgaridad elogiándolo porque no hace falta un planteo clásico, sino desde el hombre común. Entonces, con un solo episodio de cualquiera de sus libros, con un pequeño capítulo, ya nos nutre de esa matriz de pensamiento que si la aplicamos en las coyunturas no nos equivocamos nunca. Una vez recuerdo que recibí una instrucción de la Presidenta de la Nación en función del trabajo de la Ley de Medios y hablamos de una respuesta que había dado a una pregunta y traté de responderle con la matriz de pensamiento de Jaureche. Y Cristina hizo una reflexión, dice, si respondes con Jaureche no te equivocas nunca. Y que la Presidenta de la Nación sea jaurechiana, porque es una militante, nos da un plus como patria, como pueblo, que por supuesto lo activamos en función de esa patria colectiva, de esa patria para todos. Yo recuerdo con horror cuando después de haber ganado las elecciones del 89 le preguntaron en Página 12 al expresidente Menem sobre un eje de acción. Él ya insinuaba el tema de las privatizaciones una vez que había ganado. Dice, pero Jaureche y Scalabrini no hubiesen estado de acuerdo con esto que usted está respondiendo. Dice, sí, eran dos radicales, ¿no? Como para despreciarlo. Y ahí, bueno, fue la primera advertencia explícita sobre la traición que se venía. Claro que eran dos radicales irigoyenistas y revolucionarios y forjistas. Y había que estar en ese forja, ¿no? Para tener tan claro lo que iba a ser el futuro. Era un futuro incierto, solamente claro en la mirada popular de estos grandes intelectuales, de Jaureche, de Scalabrini, del Mazo, de Homero Mansi. Qué línea histórica, ¿no? Con Discépolo. Porque Mansi, claro, cuando se gradúa de abogado, no va a retirar el título, porque entre ser un hombre de letras y hacer letras para los hombres, eligió lo segundo y descreía de los títulos positivistas. Y don Arturo cuenta que cuando la universidad
un grupo de compañeros, de estudiantes, lo iban a votar en una elección. Y lo votaban porque era un intelectual reo, porque era más reo que intelectual. O sea, todos los compañeros que no formaban parte de la instrucción clásica del sistema positivista se sentían identificados con don Arturo porque era reo. Y aparte era un intelectual. Entonces resuelve el desprecio tilingo por nuestros intelectuales. Y él lo resuelve sin importarle el oropel que ese sistema proponía. Y por eso el primer Borges es tan popular y tan criollo, porque es tan jaurechiano. El Borges de Fervor de Buenos Aires o del idioma de los argentinos. Ahí en ese idioma de los argentinos estamos viendo a un jaureche puro. Por eso los prólogos en El Paso de los Libres. Pero digo que hoy Jaureche está más presente que nunca, más firme que nunca. Hola. Jaureche está más presente que nunca porque nuestra presidenta, porque Néstor, porque todos los compañeros son jaurechianos. Porque cuando hay alguien que quiere empezar a leer, enseguida encontramos en Jaureche la posibilidad de un camino de lectura criolla. Porque Aníbal hizo las onceras pensando como don Arturo y también las actualizó, cumpliendo con ese mandato de las últimas páginas en blanco de ese manual de onceras para que sigamos nosotros analizando esa coyuntura. Y recuerdo, para finalizar, porque yo solamente iba a hacer una introducción, después me enganché por la admiración que tenemos de este hombre. Yo lo conocí a Jaureche en el colegio secundario. Terminé el secundario en el año 82 y en el 81 Beto Capano era un compañero de colegio, había repetido, él vendía diarios en Corrientes y Esmeralda con el hermano y me trajo 2 libros de Jaureche, Ejército y Política y ¿qué es el ser nacional? Que estaban en nylon, se vendían en los puestos de diario. Y yo lo comparaba con los libros que tenía en la biblioteca humilde de mi viejo, con Scalabrini y con las onceras de Jaureche, pero nunca había ido a buscar esos libros a la biblioteca, al cajón con pretensión de biblioteca que tenía mi viejo. Y la primera lectura de Jaureche me resolvió claramente la identidad y pude poner en palabras el peronismo y la mirada revisionista, porque encontrando que ese hombre talentoso interpretaba la sensibilidad que nosotros planteábamos en la hora de estudiar historia, a la hora de estudiar a Rosas, a Dorrego, a los caudillos, a la hora de abordar el liberalismo de 1880, a la hora de hablar de la leyenda negra, y Jaureche nos lo resolvía con mucha claridad y después encontré una nota que también fue muy importante. Jaureche mandándole una carta, tirándole de las orejas a Julián Centella. Y me pareció brillante porque dice, en el teatro de revistas de la década del 60, Centella daba un monólogo, hacía un monólogo, cosa que ocurría habitualmente en el teatro de revista. Alguna vez Ulises Dumont, ya en la década del 70, decía lo mismo. No tipos que eran exclusivamente actores de revista, Estray o Dringue Farías o Castrito, sino un monólogo con alguna profundidad y siempre con mucha gracia. Y Julián Centella me imagino que habrá sido brillante, monologando. Sí, pero en el teatro de revistas sale a hacer un monólogo. Bueno, está bien, pero... Exacto. Era sobre Dice, pero bueno, sigamos a Carlino, que era una conferencia y no era el teatro de revistas. ¿Para qué? Si teniendo a Carlino acá, ¿para qué?
¿Para qué sostener lo contrario? Bueno, pero Jauretche advierte que Centella plantea un discépolo desesperanzado, un discépolo agobiado, un discépolo triste. Y entonces el planteo, el tirón de orejas es: Julián, vos también con la yuta, lee el texto, que seguramente no lo escribiste vos, que te lo dieron, pero discépolo no es solo eso, discépolo fue eso en la década infame, el me entregué sin luchar, pero después hay un discépolo edificante, ni hablar del de Mordisquito. Hay un discépolo que se compromete políticamente. Dice, te lo tengo que decir yo a vos, que soy un gil avivado, a vos que sos un horre en serio. Y me pareció brillante la forma de reprocharle, porque es un reproche con ternura, no es una discusión, sino un reproche con ternura a un gran cuadro. Pero bueno, aquí están los compañeros que nos van a ilustrar sobre Arturo Jauretche. Nosotros como funcionarios, ciudadanos, militantes, siempre lo tenemos que tener en la referencia, tanto a Jauretche como a Scalabrini, como a Puigros, como a Hernández Arregui, como a Carpani, como esos hombres que pelearon por la idea, que lo hicieron siempre con claridad y siempre despojándose de lo personal por lo colectivo, porque hay que ser Jauretche, hay que ser Scalabrini, hay que ser Gabriel del Mazo, hay que ser Homero Mansi, de estar peleando durante toda la década del 30 por las consignas y que en el 17 de octubre del 45 llegue un coronel que en trabajo pagaba las horas extras y que recibía el amor del pueblo precisamente por los mismos conceptos que ellos habían expresado, y tener la grandeza espiritual de decir, ¿qué dicen? Hablan de vendepatrias, hablan de cipayos, hablan de poder popular. Bueno, es lo mismo que decíamos nosotros, vayamos con la bandera y sumémonos a esa multitud porque formamos parte de este proyecto. Por eso, no solo un grande intelectual, sino un hombre comprometido con su tiempo, un hombre despojado de vanidad que nos ilustró para el resto de la vida de nuestra patria en un formato que no vamos a abandonar nunca, porque estos movimientos populares son precisamente eso, expresiones de la cultura popular, del cual don Arturo es un maestro. Puede ser el mejor de los intelectuales y el más atorrante de los compañeros. Por eso es un grande y por eso lo admiramos tanto. Agradecemos la palabra del vicegobernador y a continuación hace uso de la palabra el sociólogo, docente y director de posgrado de la Universidad de Lanús. Habla el licenciado Aritz Recalde. Bueno, compañeros, compañeras, Organizaciones Libres del Pueblo, un inmenso gusto tener el honor de compartir quién fuera y quién es uno de los intelectuales más lúcidos y originales de la historia del pensamiento político latinoamericano. Y acá mi colega, si le erro, me corrige, ¿eh? Uno mira la política, la inmensa, maravillosa revolución de América Latina actual. Y uno dice, ¿qué está haciendo Hugo Chávez, el socialismo del siglo XXI? ¿Qué está haciendo Rafael Correa, el socialismo del siglo XXI? Dice, ¿qué está haciendo Evo Morales, el socialismo comunitario? ¿Y cómo se llama la revolución argentina? Porque estamos en una revolución. Dice, la revolución argentina para nosotros se llama peronismo, pero se llama principalmente, cuando uno lo quiere explicar, nacionalismo popular, la confluencia de dos elementos fundamentales de la tradición política argentina, que es el pueblo, sujeto de la revolución, y el problema de la dependencia neocolonial o el subdesarrollo, que es el problema nacional. Entonces, modestamente, me quiero referir a Jauretche como un nacionalista popular y brevemente decir qué entendía Jauretche por pueblo y qué entendía Jauretche por nación, porque creo que es una buena forma de entender al gobierno nacional. Y el gobierno nacional es una forma clara, concisa, maravillosa de entender a Jauretche. ¿Qué era el pueblo para Jauretche? ¿Qué es el pueblo para todos nosotros? Una ubicación política. Acá el vicegobernador ha hablado de un librito, El Paso de los Libres. El Paso de los Libres es un relato que cuenta una patriada, el levantamiento cívico-militar de un conjunto de argentinos contra una dictadura.
hubo muchas dictaduras, y una se inicia en el 30, contra un dirigente que era Hipólito Yrigoyen, que Jauretche considera una de las piezas fundamentales de la nacionalidad argentina. Y en un momento dice, Jauretche habla de los muertos, 53 muertos. Entonces los que venimos de la universidad, como dice Jauretche, los cagatintas, a veces tenemos una versión libresca de la política. Bueno, Jauretche tuvo una posición libresca, pero una posición concreta. Y fue un tipo que con profundas convicciones se juega en la patriada que deja 50 compañeros. Entonces Jauretche dice que cuando uno habla de pueblo, hay un compromiso personal frente a los más humildes. Y eso Jauretche se permite decir, se atreve a decir, que esta historia de los humildes luchando contra el colonialismo, contra las oligarquías, se inicia con los caudillos federales, lo que él llama el sindicato del gaucho. El sindicato es una forma moderna de organizar a los trabajadores para resistir el embate de la patronal. Y dice Jauretche, la lucha popular es una definición política que se inicia por la decisión de nuestro pobrerío de organizarse políticamente y organizarse como caudillo. Dice, y ese compromiso lo retoma Irigoyen, y ese compromiso lo retoma Perón. Y dice Jauretche, y había que jugar ahí, y ese compromiso lo toma Frondizi. Y Jauretche después vuelve al peronismo. Entonces la primera cuestión, cuando uno dice pueblo, es un compromiso frente a los más humildes, y un compromiso que se juega la vida en esa lucha popular. Y segundo, ¿qué es el pueblo para Jauretche? ¿Qué es el pueblo para el proceso emancipador actual? O por lo menos mi modesta opinión, que creo que es el pueblo. Una reivindicación social y cultural del sujeto pueblo. Y esto es historia, pero es actualidad. Y lo que damos clase en el conurbano, esto lo vemos claramente. Jauretche polemiza con una idea de Alberdi. Alberdi es un intelectual extremadamente brillante, pero le pasa como a algunos periodistas ahora que van cambiando de orientación en función de su encuadramiento político. Y hay una etapa de Alberdi que dice una frase poco grata que dice: civilizar es poblar. Entonces básicamente él creía en la teoría de la supremacía de razas. Los alemanes habían hecho lo mismo con los judíos, con los polacos, con los gitanos. Bueno, los liberales hicieron lo mismo con los negros, con los indios y con los mestizos. Entonces se inicia toda una teoría de supremacía de razas. Entonces cuando uno escucha a la clase media argentina, con esto de los negros de excremento, o de mierda, digámoslo, no quiero decir que invento cuando hablo de la clase media argentina, hay una matriz racista, profundamente racista. Y Jauretche dice, ¿dónde viene? Viene de la negación de los intelectuales que plantearon la teoría del reemplazo de razas y el desprecio por el criollo. Desprecio cultural y desprecio racial. A las clases altas argentinas europeizadas despreciaron a un tipo por su color de piel, pero también por patrones culturales. Por eso cuando Jauretche reconstruye la teoría de nuestra dependencia cultural, le dedica buena parte a mostrar cómo se ocultó la cultura americana y cómo se oculta la cultura americana. Segundo elemento, Jauretche es un nacionalista. E insisto, si uno... Muchas gracias. Y digo, ¿qué es ser nacionalista hoy? ¿Qué es ser nacionalista hoy? Digo, si uno lee Jauretche, o si uno escucha a nuestra presidenta, va a entender a Jauretche. Insisto con esa hipótesis, que si me corrige compañera, Hay una definición del nacionalismo y es, primera cuestión, territorial. Jauretche escribe un libro, Ejército y Política, donde tiene una hipótesis a veces cierta y a veces dolorosa de la confluencia entre el ejército y la Revolución Nacional. Y ahí introduce una idea, una hipótesis de lectura de la discusión territorial en Argentina, que es la patria chica y la patria grande. ¿Le suena la patria grande? Y Jauretche dice, ser nacionalista es defender nuestro territorio y es defender nuestra patria grande. Dice, ¿qué es lo que pasó con nuestro territorio? Cita a Sarmiento, el mal que aqueja a la Argentina era la extensión. ¿Y cuál era el problema de la extensión de la Argentina para Sarmiento? ¿Saben cuál era? Que la extensión alejaba el centro de la costa, alejaba el centro de Europa. Entonces dice Sarmiento, el problema es un país tan grande que no podemos traer europeos, y los indios, los negros y los mestizos no sirven para nada. Entonces Jauretche dice, frente a esa teoría perniciosa para la soberanía política nacional, hay que imponerle una concepción
geopolítica, la política del territorio de la patria grande, dice, y esa geopolítica tiene una historia, dice, el recorrido de nuestro país. Esa concepción de la patria grande la inicia San Martín, su biografía, un tipo que podía haber muerto en Argentina, pero también podía haber muerto en Chile, también podía haber muerto en Alto Perú. Y dice, pero después sigue en Rosas. ¿Por qué? Porque dice, Rosas no reconoce la separación del Paraguay, del Alto Perú y del Uruguay. Y después sigue, y esto no, por ahí va a caer pesado, pero no voy a mentir las ideas de Jauretche, sigue en Roca, militar, que dice Jauretche tiene una vocación nacional del espacio físico. Sigue en Irigoyen y sigue en Perón. ¿Y qué es lo que dice Jauretche? Dice, nuestro destino como nación va a estar atado a nuestro destino de articulación con la patria grande. Y dice, para articular la patria grande hay que entenderla. Y dice, para entenderla hay que estudiar al Brasil. Interesantes hipótesis de lectura. Entonces, ¿qué dice? Es el nacionalismo, la defensa de lo territorial. Y en lo geopolítico, la defensa de lo americano. ¿Y quién ha sabido defender lo territorial y lo americano? El Brasil, que ha tenido una política nacional. Y en Argentina la hemos tenido, sí, dice, con Rosas, con San Martín anteriormente, con Roca, con Irigoyen y con Perón. Y después va citando algunas cuestiones, ¿no? Todas las operaciones de nuestra clase política argentina para dividir el territorio nacional. Dice, ¿qué es ser nacionalista, Arturo Jauretche? Es ser nacionalista en lo económico. Hay dos grandes libros de Jauretche. Hay uno que selecciona artículos sobre economía, pero hay otro que se llama el Plan Plevich y el retorno al coloniaje. Toda una definición. Plevich era un intelectual que la revolución, o la contrarrevolución, diríamos el golpe oligárquico del 55, le encomienda hacer un informe sobre el estado de situación de la revolución justicialista derrocada. Y ahí escribe un informe muy crítico. ¿Saben qué parece? ¿Viste cuando uno prende en la televisión y escucha las catástrofes inminentes de nuestros periodistas sobre nuestra economía? Entonces, ¿qué dice Jauretche? Escribe un libro, con los tapones de punta, duro contra Plevich. ¿Y qué es lo que dice Jauretche? Fíjense si esto no es Cristina Kirchner, dice. La economía, la riqueza de un país se mide por su propia producción y su capacidad de consumo, dice Jauretche. Y después sigue la vuelta al campo que se propone, vuelta al campo. Alguno estuvo en el 2008 en algún conflicto con agropecuario, discutimos qué era la nación. Bueno, acá hay una idea, puede haber otra. Y dice, significa el desastre de la industria, la desocupación y la miseria de los argentinos. Entonces, ¿qué dice Jauretche? El verdadero nacionalista defiende su economía. ¿Cómo se defiende la economía? Y voy con la lista de cosas, díganme si no es el kirchnerismo. Defensa de la industria, crédito y moneda. ¿Escucharon hablar de la reforma del Banco Central? De la cruzada contra la fuga de capitales vinculada al dólar. Tercero, energía. Recuperamos yacimientos petrolíferos fiscales. Transporte, tecnificación del agro y Administración Nacional del Comercio Exterior. Eje del conflicto del 2008, porque al corte de ruta claramente iba un sector, o el que ponía la plata era otro, y era este problema que dice Jauretche. Entonces dice, ¿qué es ser nacionalista? Es defender nuestra economía. ¿Y cómo se defiende? Defendiendo todos estos elementos. Y finalmente, y con esto cierro, dice Jauretche, ¿qué es ser nacionalista? Dice, ¿qué es el nacionalismo popular? Dice, es defender nuestra cultura. Y escribe 3 grandes libros, Jauretche, sobre la cultura argentina. Los profetas del odio y la chapa. Los profetas del odio son los intelectuales del desánimo que manejan los canales de televisión en Argentina, buena parte de ellos por lo menos. Manual de las onceras argentinas y política nacional y revisionismo histórico. ¿Y qué dice Jauretche ahí? La cultura de un país es el elemento fundamental de los conflictos del siglo XX. Dice Jauretche, han pasado las dictaduras de los cabos y sargentos, dice. En los países llamados democráticos, ahora se ejerce la dictadura de los grupos financieros. Y dice Jauretche, ¿cómo se ejerce? Con el manejo organizado de los medios de formación de las ideas para que los pueblos no tengan conciencia de sus propios problemas. ¿Cómo denominó eso Jauretche? Aparato de la colonización pedagógica. Porque claro, el pibe de uno va 4 horas con la maestra, que dice Jauretche, fue educada en el aparato de la colonización pedagógica.
pero discute 6, 7, 8 horas con el periodismo. Dice Jauretche, toda una obra antinacional para desviar a nuestro ser argentino de la posibilidad de la emancipación. Dice, ¿cuál es el fruto de la colonización pedagógica de la escuela a los medios de comunicación? La inteligencia. Y la inteligencia tiene dos caras. Son los sonsos, dice Jauretche, los que sin querer repiten las burradas de la oligarquía, y son los intelectuales del régimen a sueldo del enemigo neocolonialista, diría Jauretche. Y finalmente Jauretche dice, toda esta desviación de cualquier posibilidad del ser nacional impulsada por los instrumentos financieros del colonialismo que calan hondo en cualquier posibilidad de desarrollar una política y una economía nacional, se hacen, dice, se hacen culturas, se hacen instituciones, se hacen historia, dice. Y la oligarquía te derrota posiblemente políticamente, pero dice, te va a derrotar porque va a educar a las generaciones venideras diciéndole que tu derrota fue legítima, como había hecho Mitre, que escribió la historia oficial de los caídos, de los caudillos federales. Y finalmente dice Jauretche frente a esto, un tipo terriblemente optimista. Ernesto por ahí tiene alguna anécdota más del último Jauretche. La ecuación política del 74 era áspera. Pero más allá de eso, las obras de Jauretche destilan optimismo. Un tipo que vio la muerte en la lucha política y siguió siendo optimista. Y dice Jauretche, una política de desarrollo nacional supone un paralelo y recíproco desarrollo de un pensamiento nacional, del pensamiento y la ética nacional, porque es necesaria una moral nacional que se llama patriotismo. Y con esto concluyo. Dice Jauretche, entre el intelectual y el argentino, voto por lo segundo y con todo. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del licenciado Recalde. Seguidamente escucharemos al señor rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Habla el licenciado Ernesto Villanueva. Compañeras, compañeros, la verdad quiero agradecerle a Gabriel la posibilidad de estar nuevamente aquí en este lugar. El año pasado lo estábamos recordando a Hernández Arregui aquí mismo, y me parece que es un buen eje ese, ¿no?, de Hernández Arregui con Jauretche. ¿Escucha? Sí. Es que, de nuevo, es que estamos en un momento histórico muy particular. Mientras que durante los primeros 20 años de nuestra democracia reconquistada, la política se subordinó a la economía, mejor dicho, los políticos se subordinaron a los economistas del establishment, en esta última década ganada, por cierto, como se está diciendo últimamente, esa relación se va invirtiendo. La política, en tanto acción de los seres humanos en función del bien común, va recuperando su primacía en detrimento de un pretendido saber técnico contra el cual, si hubiera juicios de malas praxis, ya los hubiéramos ganado todos. ¿Qué es lo que ocurrió en estos años? En el 2001 hubo una ruptura total entre pueblo y dirigentes. La consigna más oída era que se vayan todos. Desde aquel entonces, la mayoría de nosotros se ha reencontrado con sus dirigentes, tanto que en la última elección, Cristina tuvo el 55, que no el 54, el 55% de los votos. Mientras tanto, hubo una parte importante de la población, el 45%, que votó a diversos partidos sin expresar confianza plena en ninguno de ellos. Ese porcentaje, esa minoría, es la que se expresa en las movilizaciones encabezadas por Bloomberg, por ejemplo, en la defensa de la resolución 125 o en los recientes cacerolazos. Antes, una parte importante de esa minoría
recurría a los golpes militares, nos explicaba que algo habrán hecho cuando denunciamos las desapariciones, hoy corren a comprar dólares a precios suicidas o se solazan con falsas denuncias de corrupción amparados en el poder mediático. Y nuestro Jauretche se refirió particularmente a ellos. De ese 45% de esa minoría, habrá un 5 o un 10% cuyos intereses son efectivamente afectados directamente por la política de crecimiento con inclusión que lleva adelante nuestro gobierno. Grandes financistas, exportadores monopólicos, gerentes de empresas transnacionales y pocos más. Esos son los sonsos pícaros, como le llamaba Jauretche. El resto, una inmensa cantidad de argentinos ciegos frente a sus propios intereses, víctimas de la colonización pedagógica, son el público preferido de don Arturo, a los que denomina sonsos propiamente dichos o sonsos. Es que Jauretche no nos habla a nosotros, ya convencidos de un camino de recuperación nacional y de dignificación social. Le habla a esa minoría que puede escuchar, pero que no escucha, que se arrepiente tarde de sus errores, que ve los arbustos pero no el bosque, esa gente que compra dólares a 10 pesos y descubre más tarde que una manga de vivos los estafó. El mismo Jauretche confiesa que en su juventud formaba parte de esos sonsos y nos dice: yo había sido en mi adolescencia y hasta la edad de la colimba un convencido a pie juntillas de la ideología liberal y extranjerizante. Después empecé a entender los fenómenos económicos del país. Eso lo logré mirando desde el país hacia la teoría y no como había hecho antes, desde la teoría hacia el país. En ese momento justito me empecé a iluminar sobre las onceras que habían facilitado nuestra colonización cultural. ¿Y cómo se les habla a esa parte de nuestra población que se fija en las formas y no en el fondo, que critica las presuntas carteras que compra Cristina y se olvida de analizar los mercados externos que ha permitido duplicar el grado de apertura de nuestra economía, que se empeña en criticarla porque, por ejemplo, la diabetes no es enfermedad de ricos, pero se olvida de analizar el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que se anunció en ese mismo acto? En primer lugar, el lenguaje ha de ser llano, nos dice Jauretche, lejos del presuntamente científico de sociólogos que hablan solamente a sociólogos, de historiadores que hablan solamente a historiadores, de economistas que le hablan a economistas. Él le habla a la gente común, al almacenero que gana más dinero con el incremento del consumo popular, pero que se asusta por nuestra imagen en el exterior leyendo el diario Clarín. En segundo término, requiere de algunas frases que sinteticen su pensamiento. Por ejemplo, la madre de todas las onceras, civilización o barbarie. Esto es, resúmenes de su matriz conceptual que tienen una carga creativa muy importante y cuyo conocimiento nos permite, y ya no solo Jauretche, distinguir lo que nos sirve de las onceras. Pero sobre todo, tiene que notarse que discute con fulano, con sutano. Esto es, armar una estructura de relación, de intercomunicación. Uno piensa algo, el otro otra cosa, que es la única manera de horadar la colonización pedagógica. Tengamos en cuenta que, salvando los tiempos y las modalidades, el programa 678 tiene un esquema parecido. Discute, primero repite lo que dice el otro y luego le contesta. Es que el otro pretende que uno no exista. ¿Cuántas veces se ha escuchado a fulanito diciendo, por ejemplo, que no vea 678? Y así también, en los 70, encontramos a Alicia Jurado, una propietario de campos que escribe, decía don Arturo, que le pide a la Gaceta de Tucumán que no publique los artículos de Jauretche. Y esa actitud, tengámoslo bien presente, es el prólogo verbal a las desapariciones físicas de la dictadura, no lo olvidemos. Y también encontramos a don Arturo afirmando que él no es juez, que es fiscal, que todavía nuestra lucha es desigual, que las calles, que los monumentos, que la historia oficial está monopolizada por los presuntamente civilizados
y que necesitamos fiscales que den vuelta a la taba. Piensa que en aquel entonces, fines de los 60, principios de los 70, esa batalla está ganada, pero que los poderosos tienen los mecanismos de la reproducción cultural y que debe seguirse esta pelea durante mucho tiempo, con un solo objetivo: que pensemos desde nosotros mismos, de lo que nos conviene como país, como pueblo. De ahí son tan interesantes y actuales sus polémicas con Sábato, con Victoria Ocampo, con Félix Luna, con María Nito Grondona, con Prebisch, que tuvo muy buenas posiciones en lo latinoamericano, pero que era un gorila en la Argentina. Incluso Jauretche dice que no se sabe si Prebisch es Mr. Hyde o el Dr. Jekyll, ¿no?, de la película, de la novela de Stevenson. Esto es, cuando recordamos a Jauretche, no estamos homenajeando a alguien del pasado, sino a un modo de encarar el combate político-cultural que tiene hoy total actualidad. Don Arturo nos parece incitar a que hablemos con los que no piensan como nosotros, a esos votantes, amigos, familiares, vecinos, que todavía colonizados mentalmente repiten frases y preocupaciones que no son las nuestras. Nuestra tarea es descolonizar el pensamiento, desmistificar las mentiras de los grandes medios, profundizar la discusión política, sacándola de banalidades y consignas baratas. Y por eso también el nombre de nuestra universidad, la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Un eje central de sus reflexiones es la relación de la universidad con las necesidades de la autodeterminación nacional y de la democracia y bienestar del pueblo argentino. Ver el mundo desde aquí o desde nosotros, el gran objetivo de Jauretche, implica situarse territorial y culturalmente, asumirse como parte de una comunidad histórica, concretamente la sociedad argentina con sus tensiones internas y sus relaciones con otras sociedades y el contexto global. La mirada debe partir desde la Argentina y abrirse en círculos concéntricos hacia América Latina y el mundo, y no a la inversa, como lo estableció la matriz eurocéntrica de la dependencia. Ahora bien, ¿cómo puede imponerse en un país políticamente independiente ese paradigma pseudo-universalista que distorsiona la mirada de los argentinos sobre nuestros problemas? Jauretche recurre, a propósito de este interrogante, a la noción de colonización pedagógica. Se trata del proceso por el cual el aparato cultural del país, creador asimismo de los prestigios intelectuales, es la vía que imposibilita la creación de un pensamiento propio, a la vez que funciona como difusor local del pensamiento metropolitano y de sus socios locales. Así, este último moldea la conciencia del país, adaptándola a los patrones que aseguren la preeminencia global de esos centros. Por eso, es tan importante la polémica con esos intelectuales que miran la realidad argentina con anteojos prestados, que adoptan de manera crítica enfoques creados en otras circunstancias históricas, aquellos que se niegan a interpretar el hecho argentino y latinoamericano en su propia especificidad. Jauretche llama a distinguir entre una auténtica inteligencia nacional, aquella que piensa el país desde el pleno desarrollo de sus potencialidades, y aquellos otros cuyo saber se constituye en un instrumento para la perpetuación de la dependencia y el atraso. Y dice de ellos que facilitaron el proceso de la estructuración de los nuevos países como países dependientes, derogando todos los valores autóctonos que podían servir para el proceso de filtro y asimilación. Mucho menos admitió la posibilidad de una creación original, nacida de esa convivencia y de una recíproca penetración. Un déficit visible en el plano universitario de esta situación creada por la colonización pedagógica es la relativa insuficiencia de nuestros cuadros técnicos, científicos e intelectuales para imaginar un desarrollo nacional autocentrado. Y este es precisamente el desafío que afronta nuestra universidad: desarrollar científicos y profesionales que no solo sepan, y mucho, sino que sean fieles a sus orígenes populares y breguen en consecuencia. Debemos asentar la política del país y, por lo tanto, de su universidad
en ver el mundo desde aquí. Por supuesto, no se trata de una total autarquía del pensamiento quimérico en las sociedades contemporáneas, sino la integración de los aportes de la ciencia y el pensamiento de otras regiones en el cuerpo denso y rico de nuestra cultura. Ver el mundo desde aquí no es pintoresquismo, sino es forzada conquista de la autodeterminación en un orden mundial que no es igualitario precisamente. Vernos desde nosotros es situarnos en una colectividad humana con identidad cuyo destino se comparte. No puede disociarse la soberanía nacional con la soberanía popular, ni del ideal de una más justa distribución de la riqueza. De ahí que la presidenta nos haya pedido la semana pasada la creación de un botón antisonso, resumen perfecto frente a estas situaciones. En fin, Jauretche resume su pensamiento sobre el papel de la universidad con estas palabras: el país necesita una universidad profundamente politizada, que el estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore a la técnica universalista la preocupación por las necesidades de la comunidad, el afán de resolverlas y que por consecuencia no vea en la técnica el fin, sino el medio para la realización nacional. Este homenaje a 39 años de su muerte, pues, tiene a mis ojos un doble significado. Por un lado, constituye una guía para que la Universidad Argentina se asocie cada día más estrechamente con los intereses populares y con la soberanía nacional desde el estudio, desde la investigación, desde el conocimiento, desde la responsabilidad de sus docentes y estudiantes. Por el otro lado, tenerlo presente a Jauretche es un imperativo en esta hora donde necesitamos convencer cada día a más argentinos del camino que se recorre desde el 2003, teniendo presente que las onceras y la colonización pedagógica es un instrumento de los que arruinan nuestro país para impedir que pensemos para nosotros mismos. Cada argentino debe constituirse en un adalid, en un propagandista de esta hora, pues nos estamos jugando hoy el destino de varios años de futuro. Nada más. Agradecemos la palabra del rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, licenciado Ernesto Villanueva. A continuación nos hablará sobre el pensamiento y la militancia del gran político, escritor y pensador, su sobrino, el compañero Ernesto Jauretche. Bueno, esto del sobrino me impone una aclaración, ¿no? Digo, don Arturo no tuvo... Dios no le dio hijos, pero el demonio le dio sobrinos, ¿no? Y aquí está mi hermano por allí y yo, que en realidad hemos dado prácticamente casi todo lo que tenemos en toda nuestra práctica política, que es vieja ya. Yo milito desde el año 1955, el día en que don Arturo tuvo que ir para ir al exilio. Mi vieja fue en cana, mi papá también. La catástrofe espantosa que fue el 55 para nosotros. Yo soy viejito, tengo 74 años y viví aquella catástrofe. Yo fui criado en aquella Argentina donde los únicos privilegiados eran los niños. Sé lo que fue aquello y sé lo que vino después. Y atrás de Jauretche, siguiéndolo, acompañándolo como secretario, saliendo a pintar las paredes, haciéndolo de perro en las... ¿Te acuerdan que les decían perro al ayudante? Por eso le quedó a Berbisky lo de perro por su papá, por Berbisky, el ayudante del hombre importante, que se le decían el perro en las redacciones. Bueno, yo era el perro de Jauretche, como Berbisky era el perro de su papá. Digo, acompañándolo en sus luchas, en sus victorias, en sus dolores, en sus tristezas, fuimos elaborando nosotros mismos desde la juventud nuestra que teníamos y desde ese peronismo intuitivo, a través de él y a través de sus conceptos y de su manera de interpretar la realidad y de enseñarnos la historia, fuimos aprendiendo a pensar un peronismo razonado, inteligente, tan lúcido que hoy somos casi invencibles. De don Arturo aprendimos cosas que a lo largo del tiempo yo me gustaría marcarlas, ¿no? Primer aprendizaje, libre y laica, ¿se acuerdan? 1957. 58. Gran batalla por la educación privada, por la educación pública.
Y voy a Arturo y digo, Arturo, vos estarás con los laicos, supongo. No sea boludo, Ernesto. Dice, el problema no es si es privada o es nacional. El problema es si es nacional o no es nacional la cultura. Eso es lo importante. No perdás el tiempo en esta discusión estéril. Bueno, por supuesto, los ojos grandes así. Galazo cuenta otra parecida que dice que va y le dice, don Arturo, ahora que se está discutiendo el tema del divorcio durante el gobierno de Frondizi, supongo que usted, que es un hombre progresista, estará a favor del divorcio. Mocito, el problema no es estar a favor del divorcio, no, el problema es que los jóvenes no pueden casarse. Cuando todos los jóvenes puedan casarse, entonces vamos a hablar si hay que instalar el divorcio o no hay que instalar el divorcio. Es decir, un sentido común de tal tamaño, de tal magnitud que era arrollador en todas sus expresiones. Ya sobre los 70, grandes discusiones con el tío. Era difícil discutir con el tío porque el tío, caramba, tenía un bagaje y además era un polemista atroz, ¿no? ¿Qué es esto? Che, déjense de joder. La patria socialista, la patria peronista. Lo que importa es dónde está lo nacional, porque donde está lo nacional está el pueblo. Y esto es lo que nos permite, a partir de ahí, seguir entendiendo todo lo que pasa. Entender el presente incluso, ¿no? Acá hay muchos debates sobre la república, la no república, lo nacional, lo no nacional, lo liberal, lo no liberal. Pero lo fundamental es lo nacional. ¿Dónde está lo nacional? Y lo nacional está donde está el pueblo. Esto es central en Jauretche. Jauretche, como decía Aritz hace un ratito, él no se definía como nacionalista. Él decía, no soy nacionalista, decía, soy nacional. Y su condición de nacional lo llevaba a pensar una nación inseparable de su pueblo. Por lo tanto, su nación, cuando él pensaba lo que había de construir, pensaba un país grande con un pueblo feliz. Pensaba en la independencia, en la soberanía nacional, pero pensaba también en la justicia social. Para él eran absolutamente inseparables. Para él lo nacional no eran los símbolos, no era la bandera, no era el himno. Para él lo nacional era un pueblo que tuviera escuela, educación, hospital, jubilación, buen salario y futuro para sus hijos. Eso era la justicia y eso era lo nacional, esa era la nacionalidad que él imaginaba que debía ser. Todo esto lo fuimos aprendiendo al mismo tiempo que Jauretche instalaba en nuestras mentes juveniles y muy entusiastas, pero bastante ignorantes, conceptos básicos que nos permitieron empezar a entender la realidad. Yo no puedo olvidarme el efecto que me produjo la lectura de uno de los primeros trabajos de él, que creo que es del año 1958, que es Ejército y Política, donde él en una parte dice: el conflicto de la Argentina histórico y desde siempre, desde 1810 hasta hoy, es entre la patria chica y la patria grande. ¿Qué es la patria chica? La patria chica es el desembarco extranjero. Y dice algo tremendo, que a nosotros en ese momento nos reventó la cabeza. Es la derrota de la revolución del 25 de mayo de 1810. Pero ¿cómo? No era que habíamos ganado esa batalla. No, la perdimos. ¿Y qué es la patria chica? ¿Y qué es la patria grande? Y la patria grande es la patria de los grandes hombres, derrotados desde el exilio San Martín, desde la tristeza demostrada en el mar de Bolívar, desde un Artigas que termina 30 años diciendo en el Paraguay diciendo no tengo patria. Estos son los hombres que fueron derrotados por otro proyecto. Y de pronto, y estos dos proyectos, ¿cuál era el de la patria grande? Y era el de los hombres que a sí mismos no se llamaban ni argentinos, ni colombianos, ni uruguayos, se llamaban americanos. Y el de la patria chica es aquella otra patria en la cual no hay manera de pensar el país si no es como segmento del mercado mundial. Una ineptitud absoluta para razonar desde nosotros mismos nuestros propios proyectos, nuestro propio futuro, nuestras propias condiciones. Eso fue para nosotros una revelación tremenda que tuvo un doble efecto. El primero fue esto de entender cuál era la contradicción política central que nos permitía explicar el pasado y el presente. Porque este era lo importante de Jauretche, no era que era capaz de darte claves para entender la historia. A través de esas claves también entendíamos el debate que estábamos sosteniendo en ese momento político. Pero además,
esa enseñanza nos dio a nosotros la idea de que militando como militábamos en el campo popular, éramos parte de la patria grande y de pronto nos llenamos de la responsabilidad de saber que no empezábamos nada nuevo, que éramos nada más que un eslabón de una larga cadena de luchas históricas que se venía desarrollando desde 1810 y tal vez desde antes, y que nosotros no éramos más que instrumentos de la historia en este momento, y que esta historia siempre iba a estar inconclusa porque siempre había que seguir para adelante, y esto nos armó civilmente la mano. Esto fue lo que nos permitió entender que, caramba, estamos haciendo política, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo historia. Hacer política es escribir la historia. Y si estamos escribiendo la historia, no solo estamos escribiendo la historia que aprendimos, que nos enseñaron, sino estamos escribiendo la historia que van a leer las futuras generaciones. Caramba, de pronto nos llenamos de responsabilidad por lo que estábamos haciendo. Esto nos armó, nos construyó con una emoción y con una intensidad en el trabajo, una dedicación total, porque estábamos comprometidos con la historia. No era una batalla local, no éramos peronistas, no importaba, estábamos comprometidos con el presente, el pasado y el futuro de la Argentina. Esto creo que es lo que hoy día podemos pensar en palabras que Jauretche seguramente no conocería, paradigma, ¿no? Creo que esa sale después con Kuhn y con compañía, algunos años después que le había muerto, del 74. Pero este es uno de los paradigmas que Jauretche instala en el pensamiento nacional y particularmente en el movimiento político que hoy expresa el peronismo. Sin olvidar una cosa, si hay un precio que Jauretche pagó caro, fue en 1956 decir peronismo y antiperonismo son palabras. Lo que importa es saber dónde está lo nacional y dónde está lo antinacional. Esto le costó el final de su relación con Juan Domingo Perón y a partir de él piensa la política desde esta perspectiva que es de donde la había pensado desde que fundaron Forja. Cuando, decía yo, no solamente nos dio esta herramienta política para entender el pasado y el presente, sino que después avanzó más y dijo, esto tiene una raíz ideológica, esto tiene una fundamentación. Los que piensan mal la patria, la piensan mal por alguna causa. ¿Cuál es la causa por la cual la piensan mal? Y los que la pensamos de otra manera, ¿cuál es la causa por la que las pensamos de otra manera? Y entonces, en esa dicotomía sarmientina de civilización y barbarie que él rescata de la historia, hasta ese momento, para nosotros la lectura de Sarmiento era leer la vida del caudillo, digamos, el subtítulo no lo alcanzábamos a comprender del todo como él nos lo explicó. Él dijo, lo que hay en la idea del conflicto de civilización y barbarie es la relación entre un proyecto mesiánico y la realidad. Un proyecto mesiánico que cree que tiene todas las razones, todas las verdades, que ya tiene toda la teoría elaborada, que ya construyó la idea de lo que debe ser un país y una realidad. El problema no es que se hayan encontrado y se hayan diferenciado en la manera de pensar culturalmente, unos desde esta cosa mesiánica y los otros desde la cosa de la construcción realista de la vida cotidiana. El problema es que los de la visión mesiánica entendieron esto, otros no como otra cultura, sino como la anticultura. Entonces, no es que podían discutir con la anticultura porque era adversaria, era enemiga, era antagónica con el pensamiento mesiánico que guiaba a los civilizadores. Había que destruirla. Y en esta destrucción no pudieron pensar ni siquiera otro país libre, independiente, por sí mismo, aunque no fuera América, aunque no fuera la historia de la civilización hispano-criolla, aunque no fuera el rastro de las civilizaciones prácticamente extinguidas, precolombinas. No, pensaron en hacer Europa en América, copiaron, querían hacer Europa en América, ¿no? Y él no lo dice muy claramente, pero
Esto fue, Argentina tenía en 1860 1.400.000 habitantes, más o menos. Según Felipe Varela, aparte del 1.000.000 de muertos en el Paraguay, en lo que hoy es el territorio de la Argentina, se degollaron 50.000 gauchos. Según Pepe Rosa, la victoria de Caseros y la guerra de policía que después libró el Estado Nacional, los ejércitos nacionales contra los caudillos del interior, fueron 60.000. Los genocidas del 76 son unos niños de pecho frente a esta realidad, ¿no es cierto? Saquemos la proporción, ¿no? En un país de 1.400.000 habitantes, lo que significan 1.000.000 de paraguayos y 50 o 60.000 gauchos. Digo, la cifra es, digo, aterradora, ¿no es cierto? Bueno, pero no le puso el acento a esto, siguió entendiéndolos y dijo, entendieron mal, se equivocaron al pensar el país. El problema no es que en el fragor de la batalla, el fragor de las ideas, Sarmiento, Mitre, en todo caso las llevaron adelante con mayor o menor brutalidad, con mayor o menor salvajismo, contratando ejércitos mercenarios o como fuera, y llevaron adelante desde la perspectiva de que, violando toda norma ética, sobre todo desde el gobierno, el fin justifica los medios. No, el problema son los que siguieron. El problema es los que siguieron pensando como ellos, donde ya no era la batalla frontal de la construcción de la nación. La nación ya estaba constituida a partir de 1853, de 1860. Y sin embargo, hubo argentinos que siguieron pensando que los americanos éramos una clase inferior, que no teníamos ningún destino industrial, que éramos incapaces totales de construir un país civilizado, y siguieron pensándose nada más que como tributarios, hijos de una cultura exterior construida afuera, y siguieron pensando que la cultura era esa y no la de América. Y aquí, dice Arturo, ya no hay solo un error conceptual, hay intereses, hay voluntades vinculadas a méritos, a prestigios, y a veces también a cuestiones de intereses materiales y económicos. No, aquellos estaban equivocados, estos otros son unos hijos de puta. Digo, dicho en términos jaurechianos, ¿no? Bueno, y este Jaureche, que nos enseñó estos dos elementos básicos en nuestra formación militante, hablando de, bueno, lo que yo decía, ¿no? Los dos grandes paradigmas, ¿no? El ideológico, civilización y barbarie, para entender otra vez. Esto nos permitió entender ideológicamente el conflicto que significaba políticamente el de la patria chica y la patria grande. Y nos aportó elementos, ideas, para poder llevar políticamente al ejercicio concreto de la política su pensamiento a través de herramientas, de definiciones clarísimas. La fundamental y la que hoy día está ahí en plena vigencia es la de las onceras. Yo creo que si don Arturo viviera diría, ese es el libro que yo más quiero. Y si nosotros miramos todos los libros de Jaureche decimos, caramba, ese es el libro escrito en ese idioma coloquial, sencillo, fácil, que responde a esa idea que él tenía, ¿no? Él decía, yo soy el escritor que trata de que las cosas difíciles se entiendan porque está dicha fácil, al revés de los intelectuales, que con las cosas fáciles las hacen difíciles para que nadie las entienda. Digo, este Jaureche, que simplificó hasta tal punto el idioma y lo convirtió en acontecimientos, es el que nos da además otra herramienta de análisis de la realidad, aparte de estas dos que yo marco anteriormente, que es su su epistemología fundada en el hecho, en el acontecimiento, en su casuística, la casuística. Gabriel dice, Ernesto, ¿qué te crees? Dice, que Newton estaba sentado y vio caer la manzana y dijo, es la ley de gravedad. No, es al revés, estúpido. Dijo, ¿por qué se cayó la manzana? Y entonces descubrió la ley de gravedad. Aquí lo que pasa es que la gente mira, hubo una rebelión terrible. Y sí, la explicación viene de París.
es la consecuencia, el impacto de la juventud, de lo que está ocurriendo en otro lado. No se les da por analizar por qué la juventud argentina se subleva. No se subleva porque nadie le dijo de afuera, no, se subleva por sus propias causas. Y si se subleva por sus causas, tiene sus propias razones. Y hay una casualidad, no hay ninguna casualidad, hay una causalidad. Entonces analicemos la causalidad que conduce al hecho y no al revés. No expliquemos, decía, bueno, esto de los sociólogos, tenemos un sociólogo en la mesa, pero bueno. ¿Eh? 2 sociólogos en la mesa. Claro, ¿te acordás que decía? Los sociólogos son muy buenos para explicar post-mortem lo que pasó. No se pueden adelantar a las cosas, pueden explicar post-mortem. Qué maldad. Y no era que no fuera un lector ávido de toda la sociología europea, ¿no? Digo, a Jauretche, digo, yo lo he visto discutir sabiéndose de memoria a Weber, de punta a punta, podía discutirlo de punta a punta con quien fuese, ¿no? No era que ignoraba el pensamiento del otro, pero él había elaborado su propio pensamiento a partir de su ejercicio práctico de la política. Y esto es lo que creo es lo que nos enseña a nosotros, los peronistas, y esto es lo que nos hace también casi invencibles en el ejercicio de la política. Digo, este seguimiento de aquella idea, que en todo caso, que todos la deben conocer, aquella famosa frase del maestro de Bolívar, ¿no? De Simón Rodríguez, que decía, inventamos o erramos. Ese es Jauretche. Él inventó todo, no copió nada, no se dejó manejar por los prestigios de los autores, ni por... A nosotros, cuando estábamos pensando, y él decía, hay que leer, ¿y qué tenemos que leer? Toma, lean esto. ¿Qué hacíamos? Te debes acordar, Ernesto, porque tenés la edad que yo tengo. Éramos más pobres que las lauchas, claro, como siempre, como todos los militantes. Entonces uno compraba un libro, lo leía, lo traía a una mesa del ámbito del grupo y lo contaba. Y todos los demás lo criticábamos. Y el otro tenía que defenderlo y nosotros hacíamos de abogados del diablo. Por supuesto, en la punta vida íbamos a saber en qué página estaba tal concepto de fulanito de tal, si el libro ni siquiera lo habíamos visto, pero lo dominábamos así al autor. Porque la idea era la experiencia, lo que nos enseña la teoría vista desde el exterior, es la experiencia de otros pueblos en otras circunstancias, frente a otras realidades que a nosotros pueden sernos útiles porque pueden darnos ejemplos para ver cómo nosotros resolvemos nuestros propios conflictos. Pero no era que entonces nos hacíamos marxistas, weberianos, maoístas, fascistas, nada, no, nada de eso. Simplemente absorbíamos, pero esto nos lo enseñó Jauretche. Nos enseñó esto de la casuística, nos enseñó los 2 grandes paradigmas para entender el pasado y para poder aprender el presente. Y nos munió además de las herramientas. El medio pelo, por ejemplo, es algo que no ha habido otro sociólogo, otro autor, nadie que se haya metido con ese tema y haya profundizado algo más de lo que él profundizó, lo que significa esa manera de razonar, de ese sector, él dice, ese sector ambiguo de la sociedad, que no está ni acá ni allá, no está en ninguna parte. Y en una experiencia que estamos haciendo últimamente, que lamentablemente no pudimos traer por un problema técnico, que es... Hemos creado con un compañero que es uno de los dibujantes de Paca Paca, uno de esos que hacen todos esos muñequitos, un Jauretche virtual. Un Jauretche que hacia septiembre lo vamos a poder traer acá y se va a parar aquí y va a hablar con ustedes. Un Jauretche en holograma. Ya lo llevamos al MICA, al Mercado de las Industrias Culturales, y también a la Feria del Libro. Y esto nos permitió, en este trabajo, en estas presentaciones, hacer una mini encuesta muy sesgada, porque el público del MICA, como todos sabemos, son técnicos, son gente vinculada a los negocios audiovisuales, a los negocios culturales, y en la Feria del Libro ya sabemos que es el corazón del medio pelo, ahí todo el que va
pura representación social. Ay, yo estuve, sí, ay, lo viste a fulanito, a Mengano, bueno, digo, es para eso. Sin embargo, mire qué interesante. De las 300 personas, calculo que habrán pasado entre 300 y 400 frente a Jauretche y tenían que hacerle preguntas, no menos de la mitad se referían a las onceras. La pregunta era algo imposible de contestar, que yo no puedo contestar porque morí en el 74. Pero la pregunta más frecuente era, don Arturo, ¿cuáles serían las onceras de hoy en día? Claro, la tengo que remitir al libro, lean el libro, estudienme, léanme y ustedes mismos descúbranla por ustedes mismos. Yo no voy a estar adivinando la realidad porque yo me morí en el 74, ¿cierto? No fácil la mitad, y casi todo el resto era, doctor Jauretche, ¿qué vamos a hacer con el medio pelo? ¿Qué hacemos con el medio pelo? Explíquenos qué es el medio pelo y cómo podemos hacer para convencerlos. Esas fueron las dos centrales. Y la tercera, una pregunta también bien interesante, que también nos lleva a entender un poco lo que está pasando en la realidad argentina, era, acá hay gente que tiene un peronómetro y dice que el kirchnerismo son los montoneros reciclados y que no son peronistas y que los peronistas son ellos, porque es una pregunta típica y fundamental para la militancia, poder explicar por qué no es necesario que Kirchner sea peronista o no sea peronista, que el kirchnerismo, que Cristina sea... Hay que mirar lo que hace. No se trata de decir, el peronismo es esto, así, formalmente escrito, la razón de mi vida, conducción política, el modelo nacional, qué sé yo. Este es el peronismo y lo clausuramos acá y entonces todo aquel que no se apega a este texto, esto es razonar igual que razona la izquierda cipaya o que razonan los liberales. El razonamiento nuestro es este. Y esta señora Cristina, que tiene una visión que yo no sé cómo hace para detectar de tal manera lo que la gente piensa, a los pocos días de haber pensado yo tengo que ponerme a escribir esto, salta con lo del botón de las onceras. Y esto es una visión de lo que está ocurriendo en la realidad. Pensémoslo, las onceras están totalmente instaladas. Hay que dar una gran batalla cultural contra las onceras. Es una batalla que está preocupando a la propia militancia, a la propia gente del común, que va a una exposición y le pregunta a Jauretche cuáles serían las onceras de hoy en día. Hay que trabajar este tema, creo, muy fuertemente, con todos los recursos posibles. Costó mucho sacarlo a Jauretche del olvido, porque en realidad Jauretche empieza a aparecer en el 2002, ¿no es cierto? En 2001, 2002, ahí cuando hacemos aquella exposición con la Vistura, aquella famosa, y además sacamos un afiche que decía, estaba aquí presente Anup Singh, y venía Anup Singh a vigilar que se cumplieran los planes del Fondo Monetario Internacional. Entonces sacamos un afiche que en realidad Jauretche nunca lo dijo, pero es maravillosa la frase. Ir aceptar las recetas del FMI es como ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. Y Clarín le sacó una foto a Anup Singh mirando el afiche, ¿se acuerdan eso? Es decir, de ahí empezó a levantar gran labor. Muchos compañeros, por supuesto, de enorme cantidad de militantes de mi época y nuevos militantes, y de Norberto Galazo, a quien no podemos dejar de mencionar en estas circunstancias como el gran pensador, el gran historiador que todos admiramos por su capacidad, por su talento. Pero este fue un gran trabajo, traerlo a Jauretche otra vez a la realidad, al debate. Por supuesto, nunca entró y jamás entrará en los medios de comunicación de la Corpo. Por supuesto, no lo van a nombrar nunca, salvo algún despistado por ahí, como aquel entrerriano, el de la Federación Agraria, que lo citó salteándolo mal, qué sé yo, porque también hay quienes lo pueden citar mal. Jauretche es nuestro, y cada vez es más nuestro, y cada vez está más difundido entre nosotros, y cada vez es el tutor de nuestro pensamiento, cada vez con más intensidad, con más fuerza. Y hay que trabajar para que esto siga siendo así
y sigamos teniendo un Jauretche presente, vivo, y no hace falta que sea un holograma, porque estará en los actos, en los eventos, en los recuerdos, en los discursos. En esos discursos que a mí a veces me sorprende, porque uno escucha a un compañero que está hablando en un acto político y de pronto dice, porque como dice Arturo, y sigue hablando, y todo el mundo entendió que cuando dice Arturo Jauretche, ¿no? Creo que es el único político argentino funcional y de la historia a quien se le puede nombrar como dijo Arturo, y todo el mundo sabe que es Arturo Jauretche. Es decir, está tan instalado que yo creo que hay que trabajar para que se termine de difundir, se termine de entender claramente su pensamiento, estos paradigmas que él instaló, este modo práctico de construir las ideas, esta epistemología de la realidad, esta manera de expresarse sin empaquetamiento, sin rigurosidades profesionales, este discurso que él tenía tan coloquial. Creo que todo esto tenemos que repensarlo, adquirirlo y reproducirlo. Creo que este es el Jauretche que nos hace falta, un Jauretche que esté en la conciencia política de la gente. Y a partir de ahí tal vez podamos dar la batalla contra las onceras y enfrentar al medio pelo en su estúpida pretensión de ser más de lo que son. Bueno, hasta aquí llegamos, digo, podemos seguir hablando de Jauretche toda la tarde. Agradecemos la palabra del compañero Ernesto Jauretche. Si ustedes me permiten, deseamos invitar a todos los presentes que cuando termine este acto, antes de irse, puedan recorrer la muestra Rasgos de Identidad de los artistas plásticos Gustavo D'Amelio, Gerardo Gupla y Roberto Escobar, que está aquí en el escenario. Ahora deseamos compartir el escenario con el micrófono con el escritor y poeta Alfredo Carlino, quien nos hará una semblanza del pensador, o tal vez un poema o un recitado. Lo invitamos a Alfredo Carlino a que se acerque. Hola. Al podio, Carlino. Bueno, la verdad que los cuatro oradores han expresado con gran soltura, con gran originalidad, han llegado al pensamiento de Jauretche. No hay mucho que decir, pero yo conocí a Jauretche a los 13 años. Mi padre, que era un militante socialista italiano, estuvo 8 años preso y vino con 300 paisanos a la Argentina. Y empezó a tener hijos y descubrió a Irigoyen. Se nacionalizó argentino para votarlo a Irigoyen, porque él no activaba acá, estaba ligado a toda la gente después de Forja. Primero Homero Mansi, porque éramos del barrio de Boedo. Homero Mansi tenía un comité radical irigoyenista. Y mi padre, ¿qué hacía? Como tenía hijos, llegó a tener 5 hijos, no quería ir de nuevo preso porque no había quien alimentar a los pibes. Entonces persuadía a gente, las irigoyenistas, y se lo pasaba al comité de Homero Mansi, en la calle Maza, en el barrio de Boedo, la capital federal. Y bueno, ahí conocí a Jauretche, a Raúl Escalabrino Ortiz. Yo ingresé, como entré en un diario inglés en el año 45, y en repudio a mis jefes y a su ideología, porque como persona me trataron muy bien. Me hice nacionalista. Milité activamente en el nacionalismo, porque yo no tenía el problema de mi padre. Si iba preso, iba yo, nada más, no tenía descendiente. Y efectivamente, como dijo Ernesto Jauretche, lo de Forja se consideraban nacionales, para diferenciarse de nosotros los nacionalistas. Raúl Escalabrino Ortiz no era radical, era nacionalista.
Después estaba Luisito de Lepiane, un hombre extraordinario del radicalismo irigoyenista, que no se quedó no vino al peronismo como la mayoría. Estaba el ingeniero del Mazo, que también era un hombre brillante. Yo hice curso de historia argentina, aprendí mucho. Y había toda gente extraordinaria. Estaba el Moro Álvarez, que después me va a llevar al diario El Líder. El diario El Líder era un diario que salía todo el día de un sindicato de empleados de comercio, ¿no? Un diario importante y poderoso. Y entonces cuando viene el golpe imperialista, que fue un golpe imperialista, hoy cuando venía para acá me dijo, mirá que yo leí en internet, y cuando huyó Perón no huyó nada. Perón salvó la vida para hacer la insurrección popular. No lo puso a John William Q de casualidad, ¿no? Y en las cartas está muy claro, a pesar que algunos no las entienden, que la conducción era siempre de Perón, ¿no? Y John William Cook era el único que tenía una ideología similar. Además, Cook era tan amigo de Perón, porque Perón era amigo del padre de Cook, ¿no? Que lo hizo diputado y no tenía la edad, ¿no? Y tuvieron que hacer una sección para aceptarlo como diputado nacional a John William Cook. Y John William Cook disentía, yo lo conozco bien porque yo estuve preso en el gobierno de Perón en el año 46 con las famosas actas de Chapultepec, que es el TIAR, ¿no? Que al final nosotros teníamos razón, pero Perón lo había hecho por razones de Estado, estaba cercado por el imperialismo norteamericano y entonces le hizo una concesión, ¿no? Porque privilegiaba todo lo otro que hacía, ¿no? Y estaba afirmando la ideología popular. Por eso es importante si se hace peronismo o no. Y la presidenta de la Nación, el 95% de las cosas son de origen peronista. Porque la ideología popular no es un partido más, es un movimiento como fue el irigoyenismo, ¿no? Tan difamado ambos, ¿no? Que Jauretche nos enseñó. Jauretche me dijo a mí, vamos a hablar de las anécdotas. No me tuteaba. No tuteaba a mucha gente, a casi nadie. Entonces me dijo, Homero Mansi, que fue el verdadero fundador de Forja, me enseñó lo que era el conductor, porque nosotros no sabíamos de eso. Entonces me dijo la importancia que tiene un conductor, ¿no? O un líder en América Latina, en los países dependientes, ¿no? Y de Scalabrini Ortiz, que provenía del nacionalismo, de quien yo era muy amigo también por el nacionalismo, además porque yo en ese tiempo también era boxeador y Scalabrini Ortiz fue subcampeón argentino de box, ¿no? Y además era poeta, y yo empezaba a garabatear mis primeros poemas. Entonces me querían mucho, además yo había hecho el 17 de octubre. Hoy no significa tanto, pero en aquel tiempo era todo un símbolo haber hecho el 17 de octubre, porque la gente de Forja, que todavía no se había decidido, estuvo en Perú y Avenida de Mayo, en Las Cosecheras, una vieja confitería enfrente del Alondo, pero no entró a la plaza. El único que entró a la plaza de los intelectuales fue Leopoldo Marechal, que era maestro, ¿no? Y dice que vio a la multitud venir y se enganchó, dijo, yo no puedo marginarme de esto. Pero los otros lo vieron, inclusive Scalabrini Ortiz lo vieron, de La Cosechera. Scalabrini Ortiz después escribió esa página maravillosa, al otro día, ¿no? Los hombres del subsuelo. Y dice que lo que le enseñó Scalabrini Ortiz, esto es muy importante, lo que era el imperialismo desde lo criollo, porque existía lo teórico. Lenin, el imperialismo es la fase superior del capitalismo, pero dice que Scalabrini Ortiz le enseñó a todos en Forja cómo era la tragedia del saqueo imperialista inglés. Ellos no tenían el problema de los partidos políticos, tenían el problema del imperialismo.
El peronismo fue un movimiento antiimperialista y ellos, de antes del peronismo, también quisieron hacer el movimiento antiimperialista. Por eso entraron, no todos, pero entraron en el peronismo después del 17 de octubre, que fue una cosa fastosa. En el mundo no se registra un hecho igual, aunque no se lo conmemora, aunque no se lo nombra, que es parte del complot del silencio que se hace con la verdadera historia argentina. Eso existió y va a existir por los tiempos. Ahora yo voy a sacar un libro donde cuento como hicimos el 17 de octubre, con más de 15 poemas sobre el 17 de octubre, y hago de mi amigo asesinado, Darwin Pasaponti, que era estudiante secundario como yo, tenía 16 años, y íbamos movilizados y desde críticas nos balearon, y cayó él como podía haber caído otra persona. Jauretche, cuando yo digo de Homero Mansi y Escadianti, era muy respetuoso con el pensamiento de los demás. Por eso transmitía lo que le servía de los demás. Y bueno, todo lo otro ya lo dijeron acá, fue el hombre fundamental de la colonización pedagógica, porque nos quiebra culturalmente, espiritualmente, para saquearnos después, como hizo el imperialismo inglés con nosotros. Fue Perón que nacionalizó todo eso. Bueno, ahora la compañera va a leer un poema mío, Jauretche. Yo tengo dos, escrito 10 años antes de la exposición. Nunca dejamos de amar. Además yo leo mis poemas, como soy un hombre del tango, leo mis poemas en los boliches de tango, y le leía a Jauretche, a Scalabrini, Ortiz, a tono nacional. Y los pibes que no conocían esa historia se enloquecían y se siguen enloqueciendo, como sabe Mariotto, que ha vivido mucho en los cafetines conmigo, porque él es un gran recitador aparte, ¿no? Y yo lo llevo a esos bodegones que son difíciles de llegar. Y bueno, yo no veo nada acá. No. Lo había marcado, pero a veces ve que agarré otro ejemplar, no el marcado. Bueno, dejemos el poema. Lo importante es la cultura. La política se hace desde la cultura y en la conciencia de la gente. En los debates hay que debatir. No decir todo que sí, porque eso no sirve. Hay que debatir para que se esclarezca la gente. A nosotros en el peronismo nos sirvieron los grandes debates, porque el peronismo, ustedes saben que el 17 de octubre no había un solo peronista. Había comunistas que vinieron, socialistas, radicales, hasta conservadores, y nosotros, y los nacionalistas, que fueron los más organizados, jugaron un papel fundamental, los nacionalistas. Después los ingleses, que manejaban toda la prensa argentina, descubrieron que los nacionalistas eran todos nazis, habían derrotado al nazismo. Entonces yo siempre me pregunté, porque no entendía bien eso, digo, pero ¿cómo Scalabrini, Ortiz, el padre Castellani, todos esos grandes intelectuales que dio, digo, ¿qué tenían de nazis? Nada. Pero ellos lo catapultaron así, y hay muchos que cuando uno habla del nacionalismo hablan del nazismo. No, el nacionalismo fue el único movimiento que enfrentó al imperialismo inglés, porque los socialistas trabajaban para los ingleses y se oponían a Irigoyen, no en lo negativo que podía tener Irigoyen, sino en el monopolio estatal del petróleo, que fue una genialidad del irigoyenismo. Firmaban con los conservadores en contra. Bueno, el Partido Comunista, no de hoy, de aquel tiempo, lo sabemos todos, apoyó todos los golpes de Estado. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo Carlino. En nombre del espacio Memoria e Historia de la Dirección de Cultura de esta honorable Cámara de Senadores, agradecemos la presencia de todos y todas.